Muy bien, muy buenas noches con todos. El día de hoy vamos a empezar con este nuevo tema. Digo nuevo porque es realmente este tema para arreglos musicales para el nivel secundario es muy diferente a lo que hemos visto en el módulo uno, eh, tanto para inicial como para primaria, ¿no? ¿Por qué diferente? Porque en este caso ya en este nivel se necesita conocer un poco más de música. En este caso, este curso específicamente está desarrollado para profesores de música, pero con un conocimiento un poco más amplio, ¿no? Ya que vamos a tener muchas posibilidades para poder hacer un arreglo, una composición para este nivel de secundario, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Algunas habilidades básicas que debe tener un profesor, ¿no? Para poder desarrollar un buen arreglo musical son los siguientes, ¿no? El conocimiento básico de la armonía tanto clásica como funcional, ¿ok? Pues sí se puede solamente ser la armonía clásica, pero cuando uno quiera ir tal vez a otros géneros, por ejemplo, ¿no? Como el jazz o géneros un poco más contemporáneos, pues se va a topar con la armonía funcional, ¿no? Entonces por eso es necesario que el profesor de música pues tenga conocimientos tanto de la armonía clásica como de la armonía funcional, ¿ok? Otro punto muy importante, disculpen, otro punto muy importante es el conocimiento de los timbres y rangos melódicos también. Si así se acuerdan, en el módulo uno estábamos viendo solamente, por ejemplo, la percusión menor, ¿no? La pequeña percusión, ¿no? Y no había muchos más instrumentos, ¿no? Luego agregamos un poquito a la flauta, a la melódica, por ahí el teclado, la guitarra, pero algo muy, muy sutil y muy básico se podría decir, ¿no? En este caso, el profesor debe tener conocimiento de todos los timbres, ¿no? De los instrumentos, ¿no? Que se va a desarrollar y los rangos melódicos, ¿no? Porque en este caso hay que conocer qué posibilidades tiene un instrumento, ¿no? Ya que un alumno ya de primero a quinto de secundaria, pues lo va a poder dominar muy bien este instrumento, ¿no? Y el tercer punto es el conocimiento práctico y teórico de estilos académicos y contemporáneos, ¿no? En este caso, académicos, pues podemos ir desde lo más básico, ¿no? Desde tal vez una sonata. Y de lo más contemporáneo podríamos ir tal vez a un, por ejemplo, si tienen un conjunto de Big Bang, por ejemplo, algunos colegios, podríamos tocar el tema de lo que es el jazz, por ejemplo, ¿no? Y estos estilos son importantes que el profesor los conozca para poder desarrollarlo en un arreglo y luego enseñarlo esto a los alumnos, ¿no? Ahora, cuando tocamos temas académicos, obviamente estamos tocando un poco lo que es la armonía clásica y los contemporáneos estamos o vamos a utilizar todo lo que es la armonía funcional, ¿ok? El cuarto punto vendría a ser contar con un programa de notación musical. Esto creo que lo mencionamos en el módulo uno, ¿no? Que es importante ya que el profesor pues conozca o tenga en su computadora un DAW, ¿no? Un programa de notación musical como Sibelius, no sé, o como Finale con el que quieran trabajar. Es necesario porque ya, en este caso, en el nivel secundario, vamos a trabajar con partichelas, con más partituras, ¿no? El profesor tiene que tener una guía un poco más grande. Y pues hacerlo a mano es ya un poco muy empírico, se podría decir, ¿no? Entonces tenemos también que tener en cuenta el tiempo que nos da para poder hacer un arreglo, tal vez para un concurso, ¿no? Entonces, mientras más rápido, pues vamos a ganar el tiempo al arreglo, ¿no? Y finalmente, pues tenemos la creatividad musical. Bueno, creo que es lo principal, ¿no? Yo puedo agarrar una melodía muy sencilla, pero si simplemente le pongo, no sé, dos notas o tres notas de acompañamiento, pues esto no va a nutrir eso también, ¿no? Entonces también tenemos que tener mucha creatividad para poder hacer un arreglo musical. Muy bien. Me disculpo, estoy con un poco de tos hoy día.
Listo, pasamos a lo que es la armonía tanto tradicional como funcional. Algunos puntos muy importantes que hay que mencionar. Dentro de la armonía tradicional tenemos lo que son las conducción de voces, ¿no? Podemos empezar desde dos voces hasta llegar a cuatro voces, ¿ok? Luego tenemos los grados tonales, que son muy importantes también que conozcamos, ¿no? Todos los grados tonales que tienen, en este caso, cada tonalidad, ¿no? Las inversiones, que también es importante, ya que pues no siempre vamos a estar saltando y saltando entre nota y nota, ¿no? Entonces, perdón, ya. Entonces es muy importante tener el conocimiento de las inversiones, ¿no? Luego lo vamos a ver. Y finalmente las cadenas. Entonces estos cuatro puntos son los que se ven dentro de lo que es la armonía tradicional, ¿no? Saltando un poco al punto de lo que es la armonía funcional, aparecen más temas. En este caso, tenemos la serie armónica, ¿no? Que bueno, imagino que todos deben conocer, que también se ve un poco lo que es, ¿no? En la armonía tradicional. Los acordes, ¿no? De acordes básicos hasta acordes con séptima o con más tensiones, ¿no? Las funciones armónicas, ¿cuál es la función de cada acorde y para qué sirve cada acorde, ¿no? El ritmo armónico, cómo va a ir esto, cómo se va a desarrollar, las tensiones que van a aparecer dentro de la armonía funcional, ¿no? Como las novenas, la oncena o lo que nos va a botar cada modo. Y finalmente, bueno, no, el sexto punto, las dominantes, secundarios, por extensión o sustitutos, ¿no? Y, bueno, y otros temas más. El séptimo punto es el sistema modal, ¿no? Que son específicamente los modos, ¿no? Que hay que realmente conocerlos para poder desarrollarlos. El intercambio modal, ¿no? Cómo podemos jugar con estos modos en diferentes formas. Y finalmente los voicing, ¿no? Que vendrían a ser la conducción de voces, pero dentro de lo que es la armonía funcional, ¿no? Es decir, ¿cómo voy a distribuir una voz, por ejemplo, unas cuatro voces para una sección de vientos, por ejemplo, ¿no? O para una sección de cuerdas, que es totalmente diferente, ¿no? O una conducción de voces para un ensamble de voces, por ejemplo, ¿no? Entonces, por aquí creo que tenía un pequeño cuadro. A ver, es este, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos un poco de los modos y las escalas, pues existen infinidad de modos y escalas, ¿no? No todo se va a aplicar, pero lo principal pues es conocer por lo menos, ¿no? La escala mayor, la escala menor, en este caso los modos, ¿no? De jónico, dórico, frígido, lidio, mixolidio, eólico y locrio, ¿no? Entonces, si tenemos ese conocimiento de todos esos modos, pues es suficiente para poder tal vez ya hacer un muy buen arreglo, ¿no? Ahora tenemos otros modos, ¿no? Tal vez como el modo de tonos enteros o semitono de tono. En infinidad en sí, pues nos pasaríamos hablando toda la noche de esto, ¿no? Pero es indispensable que conozcamos este tema para poder hacer un buen arreglo, ¿ok? Entonces yo este cuadrito se los voy a pasar o los voy a cargar en el, en el Drive. Listo, seguimos avanzando. Muy bien. Pasamos a la parte de lo que son los timbres y los rangos melódicos, ¿no? Como mencionamos, un profesor pues debe conocer qué es lo que le va a enseñar al alumno, ¿no? Porque puede ser que, no sé, el alumno agarre, no sé, un instrumento y quiera hacer una nota que no puede hacer. Entonces es indispensable que el profesor conozca los timbres y los rangos melódicos, ¿no? Y para esto nos vamos a basar en este pequeño cuadro que se basa principalmente en la orquesta, ¿no? Ok, listo. Disculpe, estoy un poquito mal. Listo. Entonces, si empezamos con la orquesta, pues no siempre, pues en un colegio vamos a tener todos los instrumentos, ¿no? Pero hay instrumentos claves que sí van a aparecer, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La flauta. La flauta es un instrumento, pues, de madera, pues que yo en casi todos los colegios que he visto siempre hay una persona que toca flauta, ¿no? O si trabajan con bandas eh, con vientos y todo eso, vamos a tener una flauta, ¿no? Ahora, la flauta es un instrumento muy interesante, ¿no? Pero lo principal que hay que saber de ello es cómo manejar su rango, ¿no? Muchas veces cuando empezamos a hacer un arreglo, pues a la flauta le ponemos notas muy graves, ¿no? Desde un do central, no sé, un sol, ¿no? Entonces lo más recomendable
para trabajar con una flauta es aproximadamente desde un do 4, ¿no? Hacia arriba, donde la flauta va a poder brillar y en este caso no se va a cruzar tal vez con otro instrumento o no lo van a tapar, ¿no? Ahora hay que tener en cuenta también las dinámicas que puede hacer una flauta, ¿no? ¿Qué dinámicas, en qué rangos, por ejemplo, yo le puedo poner, ¿no? Si yo le pongo un pianísimo, no sé, a un do 5 o un poco más arriba, pues eso va a sufrir un poco la flauta, no lo va a poder hacer un pianísimo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. Ahora, a diferencia en el módulo uno que hablamos que, por ejemplo, ¿no? En el nivel inicial y primaria, eh, les cuesta mucho diferenciar las dinámicas tanto piano como forte, ¿no? Les cuesta mucho hacerlo. En este caso ya los niños pueden controlar eso. Entonces hay que tener en cuenta dónde ponemos cada dinámica, ¿no? Por otro lado, otro instrumento más que podríamos tener es el clarinete, ¿no? El clarinete, pues, es un instrumento transpositorio que tiene una extensión un poco más amplia que la flauta, ¿no? Ahora, el clarinete, pues, lo recomendable también, pues, dentro de un arreglo para colegio, es escribirle notas ni tan agudas ni tan graves, ¿no? Entonces, es un sonido que nos va a llenar mucho, en general, a toda la orquesta, ¿no? Y un sonido muy cálido. Entonces, yo recomiendo siempre para un arreglo para este nivel es que también desde el do 3, ¿no? Desde el do central hasta más o menos se podría decir un poco más de tal vez un sol 4, por ejemplo, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo esté también el alumno, ¿no? Si ven que tiene muchas posibilidades, pues le pueden dar un solo y puede hacer rangos un poco más altos o un poco más graves, pero si no, es recomendable trabajar ahí, ¿ok? Ahora, no creo que en algunos colegios pues tengamos el fagot, entonces vamos a pasar al siguiente, ¿no? Vamos a pasar de frente a lo que es la trompeta, ¿no? Entonces la trompeta, al igual que el clarinete, yo lo trabajo desde un rango muy, no tan grave tal vez, ¿no? Porque es un poco difícil al inicio para los alumnos hacer un poco notas graves y un poco notas muy agudas, ¿no? Entonces, ahora hay que tener cuidado con la trompeta y el clarinete, porque si tocamos rangos que se cruzan, pues en este caso sus timbres, pues va a tapar uno al otro, ¿no? Entonces la trompeta principalmente podría tapar el clarinete, ¿no? Y si los dos están en una dinámica muy, por ejemplo, ¿no? Mesopiano, entonces la trompeta se lo va a comer a todos, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. ¿Ok? Ahora el trombón, pues el trombón también, pues casi siempre, pues no hay que ponerles notas ni tan graves ni tan agudas. Recuerden que no estamos trabajando con profesionales, ¿no? Entonces, hacer una nota pedal para un niño que toca por primera vez el trombón es imposible, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que buscar mucho el rango melódico con el cual pueden trabajar, ¿ok? Y teniendo en cuenta también las dinámicas, ¿no? Entonces, este cuadro ustedes lo van a ver con más detenimiento, ¿ok? Cuando yo se los pase, ¿ok? Es un cuadro muy interesante. Está en inglés, pero todo se entiende muy bien. Listo, entonces luego vamos a pasar a otros instrumentos que también podríamos encontrar dentro de un conjunto instrumental del colegio, ¿no? A ver si desafinan las notas. Bueno, ¿te refieres a qué instrumento, Luiso? Bueno, a la flauta, porque esas notas muchas veces, a lo menos mis alumnos, desafinan horriblemente. claro, claro. Entonces, si son notas muy agudas, obviamente, y no las controlan bien, pues va a desafinar, ¿no? Pero si también ponemos notas muy graves, o sea, estamos hablando ya dentro de un conjunto instrumental, entonces es por las puras que le pongamos esas notas. Por ejemplo, si le pones un do o un mi, excepto que le pongas micrófono, ¿no? Y tienes, por ejemplo, ¿no? Una flauta, tienes dos violines, una trompeta o hasta incluso tienes toda una banda, entonces la flauta no va a existir en pocas palabras, ¿no? Entonces hay que tratar de que el alumno por lo menos controle, por ejemplo, ¿no? Ya desde un si o un do 4, ¿no? Para poder, en este caso, un ratito, perdón. Ya, en este caso, para que pueda tocarlo bien y se pueda escuchar dentro de todo lo que es el conjunto instrumental, ¿no? Listo, hasta ahí está todo claro, chicos? Sí,
¿Hay alguna pregunta? Sí, hola, hola Emanuel. ¿Estamos hablando de flautas traversas Sí, o sí, sí. específicamente Este cuadro está basado en todo lo que es la orquesta, ¿no? Entonces estamos basándonos en flautas traversas. Ya, porque a veces también en ya escolar también se utiliza bastante la flauta dulce y las desafinaciones a veces se dan justamente eh, por el uso de sostenidos o bemoles. Claro, sí, justo eso vimos en el módulo uno, Quique, donde hablamos un poco de qué, por ejemplo, si puedes ver tal vez unas grabaciones que hemos, de la sesión 2 creo que hablamos, o 3 creo, donde hacemos un arreglo para flautas y tratamos de que coincida, por ejemplo, ¿no? Que por ejemplo los violines solamente, bueno, tratan de, al inicio, pues leen con, en este caso con sostenidos, por ejemplo, los violines, ¿no? En este caso re mayor o la mayor por el tema que se le pone las cintas, ¿no? Entonces buscábamos notas que no tengan sostenidos, pero que puedan nutrir al arreglo con la flauta dulce, ¿no? Que es totalmente diferente de la flauta traversa, ¿no? Entonces, en este caso pusimos ahí un límite, me acuerdo, ¿no? Un límite para la flauta dulce porque también desafinaba, ¿no? En este caso estamos hablando de flautas traversas aquí. ¿Ok, Kike? Gracias, Emanuel. Listo, no te preocupes. Entonces, este cuadro, este cuadro se está basando en la orquesta, chicos. ¿Ya? Entonces, ya hemos, como les dije, el módulo uno es totalmente diferente a este módulo porque, pues, casi en el módulo uno hablamos de cosas muy sencillas, realmente muy básicas, ¿no? De patrones, de qué posibilidades puede hacer, de solamente que la flauta toque dos notas o hacer coincidir con la tonalidad que el violín está teniendo. Entonces, en este caso, en lo que es ya el nivel secundario, los niños ya pueden hacer otras cosas más. Entonces nos basamos en este pequeño cuadro que es relacionado a todo lo que es los instrumentos de la orquesta, ¿no? En este caso la flauta traversa. ¿Ok? Entonces, realmente es un cuadro bastante interesante. Yo se los voy a pasar. Yo sé, puede ser que algunos conozcan esto, pero siempre es bueno repasar. Principalmente, a mí me gustó mucho este cuadro, ¿no? Que lo vi hace tiempo. Es porque casi nunca ponen las dinámicas que se pueden hacer dentro de los rangos de un instrumento, ¿no? Y eso es bastante interesante y te ayuda, ¿no? Porque a veces uno cuando empieza a hacer un arreglo, pues le puede poner, no sé, un piano donde no podría ser un piano, ¿no? Hay que recordar que los niños a esta edad ya pueden hacer dinámicas, ¿ya? A diferencia de inicial y primaria que no poníamos ninguna dinámica, ¿no? Por ahí en sexto grado podría ser, pero realmente no, no es posible a veces, ¿no? En general cuando trabajamos con grupos grandes, ¿ok? Listo. Entonces, bueno, la última parte es la sección de las cuerdas, que también es realmente muy interesante, ¿no? Conocer muy bien los rangos de cada instrumento, de lo que son los arcos, ¿no? Vimos también que en este caso, en secundaria, vamos a seguir trabajando con algunas tonalidades eh, que les pueda ayudar también a los niños, ¿no? Como sol mayor, o re mayor o la mayor por el tema que empiezan a trabajar con las cintas, ¿no? Y es un poco más fácil. Entonces aquí pues es casi lo mismo, ¿no? En cuanto a lo que son las tonalidades, pero si ya vamos a trabajar con viola o vamos a trabajar con violonchelo, pues también hay que ver qué posibilidades se pueden hacer. Hay que recordar que en cuanto a lo que son las articulaciones, ¿no? O algunos efectos que puede hacer el violín, pues es igual para todas las cuerdas, ¿no? Listo, entonces eso era este cuadrito de acá. Espero que se pueda abrir, pero yo se los voy a pasar solamente ese cuadrito. ¿Ok? Listo. Bueno, también dentro de lo que es un conjunto ya instrumental, pues va a aparecer otras posibilidades, ¿no? Desde la pequeña percusión que vimos en inicial, en primaria, pues aquí pues nos vamos a entender un poquito más, ¿no? Ya que tal vez vamos a tener más alumnos, tal vez, ¿no? En este caso, en percusión, pues ya tenemos una batería en sí completa, ¿no? Tenemos lo que es un poco lo que es la percusión de las congas, las tumbas, los bongos, los cimbales, los shakers, el cajón y tantas cosas más que pueden aparecer, ¿no? Entonces también hay que conocer la función de cada uno de esos instrumentos, ¿no?
Entonces yo recuerdo que en el módulo 1, cuando hablamos y pusimos una pequeña batería, ¿no? Dijimos qué posibilidades podía ser un niño, por lo menos en quinto y sexto grado, ¿no? Que tiene un poco más de independencia. Y también porque hay baterías que son un poco más grandes, ¿no? Y ya llega su pie tal vez al pedal del hi-hat o del bombo, ¿no? En este caso, en la percusión para ya el nivel secundario, pues vamos a tener más posibilidades, ¿no? De trabajar simplemente, por ejemplo, ¿no? Con dos extremidades podríamos trabajar 20 ya con las horas. cuatro extremidades en algunos casos, ¿no? Por otro lado, teníamos lo que son las guitarras, también guitarras eléctricas, ¿no? Conocer un poco si el niño o tu ensamble va a trabajar la guitarra eléctrica con pedales, ¿no? Porque a veces ya hay niños o jóvenes que van con su guitarra eléctrica y te traen, profesor, me compró mi pedal. Entonces hay que saber aprovechar eso también, ¿no? No significa que ya simplemente, no, yo quiero que solamente toques guitarra, no sea acústica, ¿no? Entonces hay que tener nuevos timbres, nuevos colores para que también nuestro arreglo pues suene, suene mejor, ¿no? Y suene más nutrido también. Entonces los pedales también son muy importantes, ¿no? En este caso, si van a trabajar con pedales, en un inicio pues empiecen tal vez con un clean, luego con un flanger, ¿no? Y si por ahí hay tal vez un arreglo o algo instrumental que quieren que utilice efectos un poco más distorsionados, pues hay que tener en cuenta que esa distorsión no tape a otros instrumentos, ¿no? Entonces hay que saber en sí al niño que empieza a tocar guitarra eléctrica, a que él mismo controle su propio sonido porque, bueno, por experiencia propia, los que han tenido una guitarra eléctrica, pues te dan tu guitarra y pues si te pones a hacer bulla, todo el salón, por ejemplo, ¿no? O en el lugar que estás. Entonces hay que ayudarlos a niños a controlar un poco su volumen, ¿no? El charango, el cuatro venezolano, que por ahí también he visto en un colegio, el ukelele, que está de moda, y finalmente, pues el bajo electrónico, ¿no? Ahora, en el bajo electrónico, pues va a jugar un papel muy importante lo que vimos en el tema de conducción de voces o inversiones, ¿no? Porque el niño, por ejemplo, si se acuerdan en el módulo 1 que vimos lo que es la sección de primaria, pues al bajo le hacíamos tocar cuerdas al aire y solamente una vez aplastaba un traste, por ejemplo, ¿no? Obviamente que acá va a poder hacer más cosas, pero si no has hecho tal vez un arreglo que, no sé, salta de nota en nota, no sé, de quinta en quinta, de sexta en sexta, pues se puede confundir mucho el niño, ¿no? Entonces hay que trabajar mucho con lo que son las inversiones, ¿no? Que el bajo realmente, pues, sea fácil de tocar para el niño, ¿ok? O joven, y que también esto, pues, ayude un poco a lo que es tu armonía, ¿no? En general. Perdón. Muy bien. Y por otro lado tenemos a las quenas y las zampoñas que también pues creo que los colegios principalmente del estado tienen y que también pues hay que conocer un poquito más de ellos. ¿Ok? Listo. Pasamos al tema de lo que son los estilos académicos y contemporáneos, ¿no? Entonces, como mencionamos en un inicio, la armonía tradicional nos va a ayudar mucho a lo que son los estilos académicos, ¿no? Desde una sonata y por otro lado los estilos contemporáneos hasta llegar a hacer una Big Bang, por ejemplo, y trabajamos con muchos voicings y todo es armonía funcional, ¿no? Entonces tenemos que tener en claro mi arreglo hacia qué lado va a ir, por ejemplo, ¿no? Si va a ser un poco más peruano, entonces podría utilizar un poco de lo que es la armonía tradicional nomás, ¿no? Y por ahí poder tal vez poner una tensión o tal vez una séptima, de acuerdo al nivel también que ustedes evalúen a sus niños, ¿no? Pero si por ahí, por ejemplo, tienen no sé, una Big Bang, por ejemplo, ¿no? Niños que tocan ya vientos, una gran cantidad, entonces podemos incluir lo que es la armonía funcional, ¿no? Ahora, hay temas, por ejemplo, en cuanto a lo que es la banda, ¿no? Lo que es la banda popular, donde también se puede incluir la armonía funcional, ¿no? Muy sutilmente porque el niño no se va a dar cuenta que está tocando una tensión, por ejemplo, ¿no? Si haces una armonía entre trompetas y trombones, en este caso, por ejemplo, si tú le pones una tensión al saxo, eh, pues el niño no se va a poner a pensar en ese rato, ah, está sonando eso, ¿no?
Pero si tú le pones tal vez un intervalo un poco muy difícil y que tal vez va a llamar a una disonancia, entonces el niño sí se va a dar cuenta y va a decir, ah, qué feo suena esto, ¿no? Entonces ahí viene el detalle de la conducción de voces, ¿no? Si uno no conduce bien sus voces, uno que va a sonar feo y el otro que el niño o el joven se va a dar cuenta y no le va a gustar. Mucho más si él tiene la parte de lo que es la disonancia, ¿no? Y no está bien tratada, pues va a sonar feo todo el arreglo y pues el niño no le va a gustar y te va a decir, ah, profesor, eso suena raro, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿ok? ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? Disculparán que estoy con un poco de tos. ¿Sí? ¿Por ahí alguna pregunta, chicos? Muy bien, todo bien, ¿no? Ok, me avisan nomás, ¿ah? Bueno, el otro punto es de qué nos serviría pues conocer la armonía funcional, la armonía tradicional, pues si no sabemos tal vez utilizar un programa de notación musical. No digo que está mal que podamos escribir a mano, pues está muy bien, ¿no? Estamos desarrollando muchas cosas ahí. Pero pues hoy en día, pues por el tiempo, necesitamos tener un programa de notación musical, primero para un orden, ¿no? Para un orden y para que esto sea entendible para el niño, ¿no? Y también por el tiempo. Dentro de estos programas, pues en general hay muchos, pero yo considero tres que son los más importantes, ¿no? Que es Finale, Sibelius o Dórico, ¿no? Que es uno de los últimos que ha salido. Entonces, si ustedes manejan uno de estos tres, pues bien. Si no manejan uno de estos tres, pues pueden ir descargándose a su computadora, ir jugando un poco con esto y ver qué es lo que pueden hacer, qué posibilidades tienen de hacer con estos programas, ¿no? Hoy en día, pues tú vas a YouTube y pones, no sé, tutoriales y Sibelius, ¿no? Y te encuentras desde el paso número uno hasta lo más, hasta lo más difícil, ¿no? Entonces es muy importante que tengamos en cuenta un software, o en este caso un programa de notación musical, ¿ok? Listo. Y finalmente, pues un poco lo que es la instrumentación o cómo poder mejorar en cuanto a lo que son los arreglos es transcribir. Si uno transcribe constantemente cosas que está sonando, no solamente una melodía, sino más cosas, pues eso le va a ayudar para un mejor arreglo, ¿no? El otro punto es el estudio de la orquestación, ¿no? La orquestación pues es muy grande, ¿no? Pero te ayuda mucho a poder desarrollar desde un arreglo muy sencillo hasta un arreglo muy grande, ¿no? Ahora, las técnicas vienen amarradas, ¿no? De la orquestación, ¿no? Porque también tenemos que saber qué cosas nuevas puede hacer, ¿no? Desde un frulato, no sé, hasta, no sé, no sé, un látigo, por ejemplo, ¿no? En las cuerdas, ¿no? Un poco más adelante, o lo que son las técnicas extendidas, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas cosas, pues hay que conocerlas, a pesar de que el niño algunas cosas no va a poder hacer, pero hay que saber que el niño en esa edad, pues está en constante aprendizaje, ¿no? Y puede ser que diga, pero profesor, ¿cómo podría, no sé, hacer un multifónico, ¿no? En la flauta, ¿no? Y tú te quedes pensando, pucha, ¿cómo es esto, no? Entonces hay que tener en cuenta que hay que conocer todo lo que es la gama de la orquesta, sus técnicas, ¿no? Y bueno, y explorar pues también todos los instrumentos que tengamos, ¿no? Desde los tradicionales hasta los más contemporáneos, ¿no? Listo. Ok. Bueno, el éxito de un buen arreglo, pues es bien sencillo, ¿no? De la teoría a la práctica, ¿no? Si tenemos bien la teoría, pues hacemos un buen arreglo, ¿no? En cuanto a lo que es la práctica, ¿no? Conocer el estilo que estamos escribiendo, la interpretación también, que cómo lo van a tocar los niños, ¿no? Si un profesor mismo lo va a dirigir, entonces hay que respetar mucho lo que son las dinámicas, ¿no? O lo que esté escrito, ¿no? Y bueno, y si se va a grabar, pues una buena grabación. ¿Ok? Entonces, esa parte, todo lo que acabo de mencionar hasta ahorita, es la parte teórica, ¿no? Entonces, principalmente todo lo que he hablado resume en esto, ¿no? Tanto lo que es la armonía tradicional y funcional, ¿no? Bueno, y ahí está el índice que hemos visto, ¿no? De los conocimientos básicos de la armonía clásica y funcional, los conocimientos del timbre y los rangos melódicos, los conocimientos práctico y teórico de los estilos académicos y contemporáneos, ¿no? Contar con un buen programa de notación musical y la creatividad musical, ¿ok? Entonces, todos estos puntos, chicos y chicas,
tiene que estar claro para un profesor de música ya en un nivel secundario. ¿Ok? Listo, entonces hasta ahí está todo claro, chicos. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Sí, profesor. Muy bien, listo. Entonces vamos a pasar a otro punto. Ok, vamos a guardar esto aquí y nos vamos a ir por acá. A ver. Muy bien, listo. Ahí se puede ver, si no. Chicos, ¿se puede ver ahí? Sí se puede ver, profesor. Muy bien. Ok, entonces vamos a ver algo bastante rápido, ok, de todo lo que hemos mencionado, ¿no? Entonces este cuadro yo se los menciono siempre cuando recién empiezan a estudiar a lo que es el taller de armonía y un poco de composición, pero es importante para poder desarrollar un buen arreglo, ¿no? Entonces, lo que siempre, ¿cómo empezamos un arreglo? Con la melodía, ¿no? Entonces la melodía, pues puede ser cualquier melodía que tengamos en la cabeza, ¿no? Luego, pues el segundo paso podría ser ver qué nota de acompañamiento podría entrar con esa melodía, ¿no? Entonces, podría ser una tercera, una cuarta, no sé, realmente lo que ustedes estén queriendo, ¿no? Y todo esto, pues nos va a llevar a lo que son los grados tonales, ¿no? Entonces, los grados tonales realmente es importante que nosotros conozcamos, o si es que nos hemos olvidado, pues siempre darle una revisadita, ¿no? La tónica, la subdominante, la dominante y la sensible, ¿no? Sobre esos 4 acordes, pues se basa casi toda la tonalidad, ¿no? Es muy importante conocer esto y los diferentes tonos en los cuales nosotros podemos trabajar, ¿no? Tanto con sostenidos, con bemoles o en tonalidades menores, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, ese concepto de grados tonales tiene que estar eh, muy presente dentro del profesor, ¿no? Estamos hablando de los conocimientos del profesor en esta etapa. Listo. Por otro lado, pues tenemos las inversiones, ¿no? Desde la forma más clásica, ¿no? Con el 6 o con el 1, 6, 4, no sé, como se veía en la armonía tradicional, hasta pues lo que vamos a ver más adelante, lo que son las inversiones, ¿no? Luego ese punto pues te abre a lo que son las cadencias, ¿no? Cómo puedo acabar el final de alguna pieza o tal vez de un movimiento, ¿no? En este caso la cadencia perfecta, plagal, semicadencia y rota, ¿no? Estamos hablando todavía de lo que es la armonía clásica nomás, ¿ok? Listo, seguimos avanzando. Listo, entonces por otro lado tenemos otro punto que aparece en lo que es la armonía clásica, que es en general la conducción de voces, ¿no? Que se basa en las voces humanas, ¿no? Principalmente en la soprano, contralto, tenor y bajo, ¿no? Ahora, todavía no vamos a hablar de lo que es la sección coral en este capítulo, pero pues casi siempre cuando trabajamos con niños, en este caso, vamos a trabajar casi siempre como soprano o contralto, ¿no? Y si por ahí pues ya tenemos jóvenes de 16 o 17 años que están ya han cambiado totalmente su voz, pues vamos a trabajar con la tesitura del tenor, ¿no? Sin embargo, pues hay mujeres pues que pueden llegar a notas más graves de lo que está establecido, ¿no? Ahí me ha pasado muchos casos, ¿no? O hombres que también pueden llegar a tesituras un poco más altas, ¿no? Entonces eso hay que tener en cuenta, ¿ok? Entonces, ¿qué más tenemos por acá? Bueno, las conducciones de voces, ¿no? Que podrían ser en uniso o duplicación, sensible hacia la tónica o restricción de quintas y octavas directas o paralelas, como lo quieran llamar. ¿Ok? Entonces, este punto, dentro de lo que es la armonía clásica y los que han estudiado música, tal vez en una universidad o en un instituto o hayan aprendido en cualquier sitio de manera empírica, pues las quintas, octavas directas, pues era como que uno llegaba a ese punto y decía, no puedo hacerlo, ¿no? O sea, me equivoco muy rápido, ¿no? Entonces, solamente lo menciono ahí, ¿no? Pero sin embargo, si uno va a hacer un arreglo más contemporáneo, pues esto pues, se elimina,
No hay necesidad de acordarnos que, aquí se está cruzando mi voz y tenía una quinta directa o una octava paralela. No, en este caso no va a haber esos casos, ¿no? Pero si ustedes van a trabajar tal vez algo un poco más clásico, entonces podrían ahí regirse, ¿no? Entonces tenemos aquí un pequeño ejercicio, ¿no? Es un ejercicio bastante sencillo. Tenemos el 1, el 5, el 7, el 2, luego en inversión, el 6, el 4, el 3, el 5 en inversión y el 1, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, pues imagínense si esto, por ejemplo, cantaría un coro, pues ¿quién tendría lo más difícil? Tal vez el bajo, ¿no? Porque no está pensado para las voces humanas, ¿no? Pero en este caso, si solamente tendríamos tres voces, contralto, soprano y tenor, pues sería bastante fácil, ¿no? Porque solamente el tenor tiene un salto de, en este caso, de tercera, ¿no? Entonces, y eso es lo ideal, ¿no? Si en algún momento que lo vamos a tocar en la parte coral, creo que la siguiente clase, el siguiente viernes, entonces hay que tener en cuenta que la voz debe ir caminando cerca nomás, ¿no? No hacer saltos de quinta o de cuarta o de sexta, ¿no? De octava podría ser, ¿no? Si es que tengo tal vez tengo un alumno o alumna que pues es muy entonada, ¿no? Pero si vamos a trabajar simplemente con algo muy pequeño, ¿no? Desde dos a tres voces, pues que la voz camine poco a poco, ¿no? Entonces, si necesito cambiar tal vez una inversión, pues lo cambio, ¿no? Con tal de que el niño o la joven, pues pueda leerlo, cantarlo, sea fácil también de entender, ¿no? Porque muchas veces los jóvenes o los niños a un inicio los que quieren cantar, pues tú le das la letra nomás, no le vas a dar la partitura, ¿no? Entonces esto es tu guía nomás. Entonces si tú le pones muchas cosas raras, entonces él no va a ser muy fácil que él se aprenda, ¿no? Pero si le pones cosas o melodías muy sencillas, pues va a ser más fácil. Esas melodías sencillas se resumen a la buena conducción de voces, ¿no? Entonces, tengo aquí, bueno, varios ejercicios que ustedes lo pueden revisar después, ¿no? Para que ustedes lo puedan hacer y lo puedan practicar, ¿no? Si se han olvidado. ¿Hasta ahí está todo claro, chicos? Sí, Muy bien, Correcto, correcto. muy bien. Listo, solamente estamos recordando, chicos, ¿ah? Porque luego esto ustedes ya lo deben poner en práctica, ¿no? Listo, entonces tenemos otro punto que es lo que es los recursos melódicos, ¿no? En este caso, pues tenemos ahí una melodía, ¿no? Que es la curva melódica, ¿no? Que a veces tenemos que tratar de que nuestra melodía no esté muy plana, ¿no? Que es baja y que sube, ¿no? Obviamente, no vas a disponer, por ejemplo, esta melodía solamente a un instrumento, ¿no? Lo puedes repartir en diferentes formas, ¿no? Tal vez puede empezar el violín, luego pasarte al clarinete, ¿no? Luego la parte alta tal vez podría ser la flauta traversa, y en la parte más grave, pues lo puedes dar al cello, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero la curva melódica debe existir en conjunto, ¿no? En todo el arreglo, en todo el ensamble que ustedes van a tener. ¿Ok? Entonces vamos a escuchar esto, que es algo bien chiquito. Muy bien, listo. Entonces, cuando uno empieza a hacer un arreglo, pues no hay que hacer todo plano, ¿no? Entonces hay que ver mi melodía por dónde va a ir, ¿no? Entonces es algo muy importante eso. Luego tenemos las notas de paso que también ayudan mucho, ¿no? Entonces, principalmente, por ejemplo, si van a trabajar con una sección por ejemplo, el bajo electrónico, pues se le puede poner notas de paso, que es bastante sencillo, ¿no? Para el bajo o también para las cuerdas también, ¿no? Que están cerca, ¿no? Pero te va a ayudar mucho, va a nutrir mucho esto a tu arreglo, ¿ok? Luego tenemos las ligaduras, ¿ok? Que también, bueno, serían, en este caso, cuando trabajamos ya con disonancias y queremos preparar esa disonancia, por ejemplo, pues nos va a ayudar mucho a que no se sienta esto y a que el niño también, si es que en un momento, pues, va a tocar la parte de la disonancia en general de un arreglo grande, pues le ponemos tal vez una ligadura antes, ¿no? Entonces va a ayudar un poco a que no sienta mucho esto el niño y en general todo el arreglo pues no se siente esta disonancia, ¿no? Son conceptos realmente básicos de lo que también viene lo que es ser el contrapunto, ¿no? Ok,
Listo, entonces aquí pasamos ya directamente a lo que es el contrapunto directo, que bueno, no siempre pues cuando hacemos un arreglo, pues todo va a ser en armonía y va a ir de bloque en bloque, ¿no? Bram, 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 no, ¿no? Entonces hay que tener también otras opciones, otras posibilidades de poder nutrir tu arreglo, ¿no? En este caso estamos hablando del contrapunto directo, que es el más conocido, ¿no? Como ustedes lo pueden ver ahí, o el contrapunto contrario, ¿no? Ahora, como les mencioné hace un momento, pues no hay que basarnos ya si vamos a trabajar con algo muy contemporáneo, pues en lo que son las quintas directas o las octavas, no sé, paralelas, no sé, todo lo que nos vimos, ¿no? En lo que es la armonía clásica o el contrapunto, ¿no? Entonces podríamos hacer más cosas, pero hay que tener en cuenta aquí algún punto, ¿no? Que es si por ejemplo la trompeta tiene la misma línea que por ejemplo el clarinete, pues la trompeta puede ser que resalte más que el clarinete, ¿no? Si está en la misma altura, ¿no? Entonces por ahí podríamos desviarlo y que tal vez hagan otra melodía en un sentido contrario, ¿no? Y aplicar todos los conocimientos que hemos venido, o ya tenemos ya en la cabeza, ¿no? Desde la época del contrapunto, por ejemplo, ¿no? Luego el contrapunto imitativo, que es bastante usado también en los arreglos, pues que tienes una melodía, por ejemplo, ¿no? Aquí, y lo estás imitando en otra voz, por ejemplo, ¿no? También funciona muy bien, va muy bien. En este caso, este contrapunto podría ser tal vez al mismo intervalo que está anteriormente o otro intervalo, pero permaneciendo la parte rítmica, ¿no? Entonces, para que se sienta que es lo mismo que se está imitando, ¿no? O simplemente imitar tal cual como está en el ejemplo, ¿no? Y ya, entonces tenemos esa posibilidad del contrapunto imitativo, ¿no? Luego tenemos lo que son los cruces de voces, ¿no? Que también, pues es dable, no hay ningún problema, ¿ok? Pero hay que tener en cuenta ahí los timbres, ¿no? Y los rangos que se podrían mezclar, ¿no? Si yo quiero hacer este cruce de voces, pues podría hacerlo ya entre diferentes instrumentos, ¿no? Desde el Do 4 que llega hasta el Do, en este caso el Do 3, pues hasta aquí, no sé, podría hacerlo el violín, ¿no? Y luego pasarlo, no sé, a la viola, y luego subirlo otra vez por los violines segundos, y así llegar a un final, por ejemplo, ¿no? Y no hay ningún problema, ¿no? Porque estamos mezclando los timbres de los arcos, ¿no? Entonces no se va a sentir esto, ¿no? Ahora, también podríamos mezclar arcos con maderas, por ejemplo, ¿no? También va muy bien. Pero si mezclamos dos timbres diferentes, ¿no? Como por ejemplo un violín y un trombón, por ejemplo, se va a sentir la diferencia, ¿no? Pero es realmente cómo estás planteando tú tu arreglo, ¿no? Si tú quieres que sea así, pues bien. Solo que hay que ponernos a pensar qué es lo que realmente el niño puede hacer, ¿no? Porque yo puedo tener mucha creatividad en la cabeza, pero me tengo que basar en lo que puede hacer el niño y en lo que yo le he enseñado, en las posibilidades que puede hacer su instrumento. ¿Ok? Listo. Bueno, aquí hay algunos ejemplos más para que ustedes lo puedan rellenar en casa, ¿no? Hacer un primer ejercicio con una curva melódica, luego con las ligaduras, ¿no? Con las notas de paso y con los contrapuntos. ¿Ok? Entonces, hasta ahí estamos tocando realmente temas bien básicos para los que son, bueno, profesores de música, han estudiado música, que lo tienen que tener claro y que esto simplemente con todo este conocimiento pues van a poder hacer un arreglo muy sencillo y también muy difícil o muy complicado, se podría decir, ¿no? Pero son herramientas que ustedes tienen, ¿no? O que ya conocen, que les va a servir para poder hacer un arreglo, ¿ok? Entonces, hasta ahí, chicos, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Emma, solamente quería preguntarte, en el caso de, quizás eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero suele suceder que en el caso de una orquesta, eh, por ejemplo, en el caso mío, si yo hago una adaptación o algún tema para orquesta, la trompeta y el trombón los hago más como instrumentos armónicos, o sea, como para acompañar. Y a veces también suele suceder que los violines en algunos arreglos son más instrumentos armónicos y los melódicos vienen a ser pues, la flauta, no sé, el clarinete. Eso se debería determinar. Creo que acabas de mencionar algo que es de acuerdo a la manera en la que tú has enseñado, cómo se podría determinar.
pero hablabas justo del cruce entre la trompeta y el clarinete. En Ujú. esos casos de los cruces, ¿no crees que a la trompeta se le podría dar más armónico y de repente el clarinete más melódico? Claro, De repente eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero sí, bueno, claro, es que como lo que... mencionabas en el caso de las melodías, Sí, sí, mira, lo que yo estoy mencionando ahorita es principalmente lo que es la conducción de voces, ¿no? Ahora, claro, tu pregunta realmente es bien interesante porque hablamos ya un poco más de orquestación, ¿no? Entonces hay que diferenciar un poquito eso, instrumentación, ¿no? Y cómo yo voy a instrumentar algo con la orquestación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Como decía aquí que yo, por ejemplo, a las cuerdas simplemente les podría poner redondas y que hagan el acompañamiento y pues y va muy bien. ¿No? Y luego la parte, en este caso la parte del ritmo, darle a los vientos, por ejemplo, ¿no? Va muy bien. Y a la parte de las maderas, darle la melodía porque tal vez brilla, ¿no? O sea, o porque pueden, o porque tal vez, no se leen mejor, por ejemplo, ¿no? Digo esto porque nos basamos en jóvenes que, bueno, están ya aprendiendo ya música un poco más avanzada que en el nivel primario, ¿no? Ahora, si yo voy a trabajar con una orquesta, pues obviamente tengo que pensar quién va a ser mi parte armónica y quién me va a llevar el ritmo y quién me va a llevar mi melodía. Eso va muy bien, ¿no? Porque si yo digo, no, voy a hacer un arreglo y le pongo a todo melodías, melodías por acá, entonces es realmente una, no sé, un entreverado de todo, ¿no? Entonces, un combinado. Entonces, eso sí está mal, ¿no? Porque ya en ese aspecto tocamos el punto de orquestación. Cuando ya tenemos un ensamble grande, por ejemplo, ¿no? Tenemos lo que es violines, tenemos vientos, tenemos maderas, entonces ahí sí hay que pensar, como dice aquí, que en una manera más de orquestación, ¿no? Sin embargo, ya pues vemos por familias lo que es la conducción de voces, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si tengo, no sé, cuatro cuerdas, pues tengo que ver cómo va a ir mi conducción de voces, todo lo que hemos visto, o todo lo que ustedes se acuerdan de lo que es la armonía clásica, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, si voy a trabajar con instrumentos melódicos como las maderas y ellos van a hacer la melodía, pues puedo aplicar todo lo que es la parte del contrapunto, por ejemplo, ¿no? En ese caso sí, muy bien, pero si van a trabajar con un ensamble un poco más pequeño, pues tienen menos posibilidades, pero más posibilidades en la parte de lo que son melodías, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso yo mencionaba, pues, ¿no? Si la trompeta tenía una melodía y luego el clarinete y se podían cruzar, pues puede existir dentro de un ensamble más pequeño, ¿no? Pero como te menciona, cuando ya se trabaja en una orquesta, pues ya vemos por bloques todo esto, por familias, ¿no? Entonces vemos la conducción de voz tal vez de solamente los metales, por ejemplo, ¿no? ¿Qué voces o qué voices van a tener ellos? ¿O qué ritmo les voy a dar a ellos, ¿no? Ahora, realmente eso es ya cuando uno tiene el conocimiento de lo que, con qué ensamble va a trabajar, ¿no? Entonces creo por ese lado, bueno, sí, no está dentro del curso la parte de orquestación, pero vamos a tratar tal vez de verlo, tal vez en la parte, en un ratito más vemos la parte de las cuerdas, ¿no? Entonces ahí vemos la diferencia también. ¿Ok? Listo, chicos. Entonces hasta ahí está todo claro. ¿Alguna pregunta más? perdóname, las preguntas. Mira, y tú sabes que a veces en los colegios, en secundaria, la gran mayoría de alumnos escogen instrumentos que tienen tesitura aguda. Ujú. ¿Cómo podríamos ayudar para que pueda haber de repente graves o para que sientan un poquito el gusto con respecto a los instrumentos graves? Ah, ya, ¿te refieres al gusto del propio niño que le guste, por ejemplo, la tuba? ¿Algo así te refieres? Ajá, o por ejemplo, que no sé, de repente la Ya, mira, tuba o ese el bajo aspecto electrónico. justo creo que lo tocábamos cuando hablamos en la parte de el módulo uno, en la sesión uno, creo, ¿no? Donde, por ejemplo, poníamos ejemplos que al niño le repartíamos tres instrumentos, ¿no? Le repartíamos platillos, repartíamos las claves, la pandereta y el triángulo y el bombo, creo, ¿no? Si no me equivoco. Entonces, algunos niños escogían, por ejemplo, la clave, porque era algo muy suavecito. Otros escogían el bombo, porque era, no sé, un instrumento muy fuerte, ¿no? Entonces, eso en sí va un poco más para la parte
de la psicología, ¿no? Por ejemplo, a mí particularmente siempre me ha gustado los instrumentos graves, ¿no? Desde muy pequeño me han gustado los instrumentos graves. Sin embargo, pues a mí como que me influían mucho a que toque un instrumento melódico, pero no me llamaba mucho mal la atención. Entonces yo cada vez que escuchaba un instrumento grave decía, qué bacán, ¿no? Entonces yo creo que va más por los gustos, ¿no? Ahora, obviamente, pues en un ensamble necesitamos tener la parte grave, porque si no, pues todo suena calato, ¿no? O sea, suena ahí, eh, no hay una estructura en sí en todo, ¿no? El ensamble, ¿no? Entonces yo lo que recomendaría es simplemente, si es que no hay, pues tienes que obligar a alguien que toque ese instrumento, ¿no? Porque o lo otro es incentivarlo, o, no sé, tal vez viendo algunos videos de algunos artistas famosos, ¿no? Que toquen instrumentos graves, por ejemplo, o tal vez darle alguna melodía, por ejemplo, ¿no? Protagónica dentro de un pequeño ensamble y él se sienta que está tocando la melodía, que no solamente va a ser, por ejemplo, redondas o va a ser blancas, ¿no? Entonces, si a un inicio no hay, pues hay que obligar. Eso sí es de hecho, porque si no, pues tu ensamble no va, ¿no? Entonces, pero luego pues hay que incentivarlo simplemente al niño, ¿no? Y dándoles tal vez melodías que puedan hacer sencillas, pero que él también se sienta protagonista, ¿no? Porque muchas veces hay instrumentos, no sé, como la tuba, ¿no? O el violonchelo, y hay contrabajo, pues le dan notas muy fundamentales. Primero porque te llena toda la armonía y es en tu arreglo, tú has pensado así, ¿no? Pero pues si es que no hay alumnos, hay que incentivarlos tal vez con videos o dándoles pequeñas melodías o un repertorio tal vez, ¿no? Yo creo que podría ser eso, ¿no? No sé si respondo tu Sí, pregunta. ese criterio que has, sí, ese criterio que has utilizado al último, que mencionabas de darle melodía también a los graves, es, es muy bueno. Eso también ayuda a que los chicos no les parezca aburrido o monótono hacer Sí. las notas graves, ¿no? Está genial, está genial. Sí, Gracias. realmente es bien. Por ejemplo, yo cuando, bueno, ya, bueno, cortito nomás, ya, está saliendo del tema. Por ejemplo, yo al inicio me gustaba mucho, no sé, hasta la trompeta, el corno, por ejemplo, ¿no? Pero llegué a escuchar sí, a este artista que es Mac Marshall, que es un trombonista, y hacía cosas realmente impresionantes con el trombón. O sea, al trombón, pues yo siempre lo escuchaba haciendo rangos entre agudos, ¿no? Dentro de la música popular, por ejemplo, no sé, escuchabas la música salsa de adolescentes y escuchabas un trombón muy alto, por ejemplo, ¿no? O por ahí un rango medio grave, pero no tan grave ni tan agudo. Entonces yo vi a este artista y simplemente me enamoré del trombón. Entonces el trombón era un instrumento que no conocía yo en sí cómo era, ¿no? Y con este artista pues abrí totalmente la cabeza y dije, "Ah, y el trombón puede hacer muchas cosas, notas pedales, luego irse a la parte más aguda, ¿no? Entonces, pero ¿cómo yo logré eso? Simplemente viéndolo en vivo, por ejemplo, ese instrumento, ¿no? Hubo un concierto que tuvo él en el Teatro Nacional, entonces yo fui y me quedé realmente asombrado. Y hasta hoy en día lo sigo a él y también pues mi conocimiento musical pues mejora porque veo que otras posibilidades puede hacer ese instrumento. Obviamente no todos pueden hacer lo que él hace, ¿no? Y lo mismo, ese mismo pensamiento nos tenemos que poner a pensar que los jóvenes no todas las cosas lo van a poder hacer. Entonces hay que tener en cuenta qué cosas aguanta el papel y qué cosas puede hacer mi alumno, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. Pero lo que rescatamos de aquí es de que los instrumentos graves, pues hay que darles melodías, ¿no? A veces yo sí he visto muchos casos que hasta incluso yo lo he hecho, ¿no? Que pues simplemente necesitaba un peso para que rellene mi arreglo y le ponía tal vez, no sé, al contrabajo, al violonchelo, ¿no? Entonces, por ese lado, pues, pero también pues hay que buscar melodías que este niño pueda tocar y que él también se sienta protagonista, ¿no? Pero mucho va también con la personalidad de cada uno, ¿no? ¿Qué instrumento le guste? ¿Ok? Listo, entonces hasta ahí está todo claro, chicos. Gracias, gracias. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos? Creo que no, ¿no? Muy bien. Pasamos al siguiente punto. Hoy realmente es un tema bastante teórico y ya las otras clases es bastante práctico. ¿Dónde está? Acá. Ok. Entonces pasamos al siguiente punto, que es ya la armonía funcional, ¿no? Entonces, cuando hablamos de armonía funcional,
puede ser que a tu mente se venga las séptimas, por ejemplo, ¿no? Bien, muy bien. Pero sobre esto también están los modos, ¿no? Como mencionamos, los modos que teníamos que conocer o saber cuál es su función, tal vez, ¿no? Jónico, dórico, frigio, lidio, mixolidio, eólico y locrio. Son modos que pues son necesarios para poder hacer un arreglo, ¿no? Tal vez si todo tu arreglo quieres que suene en modo frigio, tal vez hay que hacerlo en modo frigio todo tu arreglo, pero si yo no conozco qué es el modo frigio, ¿cómo voy a hacer un arreglo que no con ese sonido, por ejemplo, ¿no? En ese aspecto, si todavía no tienen muchos conocimientos de esto, pues tienen que indagar un poco más, ¿no? Porque obviamente no es un curso solamente de armonía funcional, ¿no? Me pasaría hablando toda la noche de esto, ¿no? Listo, eso por un lado. Luego, pues aparecen las tensiones, ¿no? Las tensiones, principalmente las más básicas que uno debería conocer, es la novena, la oncena y la trecena. Estos van a variar mucho siempre y cuando, pues, conozcamos o qué modo apliquemos, ¿ok? Entonces puede ser, no sé, bemol 9, sostenido, no sé, 11, bemol 13, pero varía de acuerdo también a la escala que uno va a utilizar, ¿ok? Por otro lado tenemos las inversiones, ¿no? Entonces, en el anterior tema, bueno, el anterior Sibelius, veíamos que utilizamos tal vez la nomenclatura clásica, ¿no? De cómo hacer la inversión. En este caso, pues ya utilizamos la nomenclatura más contemporánea, ¿no? De lo que es la armonía funcional, con el slash y poniendo el bajo, por ejemplo, donde se va a encontrar. Entonces, sin perdiendo la conducción de voces, ¿no? Como lo ponía al inicio y les decía, por ejemplo, ¿no? Si a un bajista tú le pones muchas notas que saltan, pues un bajista profesional lo va a poder hacer. Pero si tú quieres que por ejemplo, ¿no? Hablando de lo que es quién toca la parte más grave del ensamble, dentro de un conjunto instrumental, entonces podría ser el bajo, ¿no? Y el bajo es bastante sencillo de aprender, pero ¿cómo haces eso? Pues haciendo una buena conducción de voces, utilizando inversiones tal vez, ¿no? Para que el bajo no vaya saltando y saltando, ¿no? Por todos lados. Entonces las inversiones son muy importantes en este aspecto. ¿Ok? Listo. Seguimos avanzando. Y bueno, y tenemos las cadencias también, ¿no? Las cadencias, el 2-5, la más conocida, el 2-5-1, por ejemplo, ¿no? Que aparece dentro de lo que es la armonía funcional. ¿Ok? Listo, seguimos avanzando. Bueno, hay algunos ejemplos más ahí que ustedes lo pueden ver más detenidamente después. Luego también tenemos lo que son, en este caso, el 2-5 y su escala, por ejemplo, ¿no? ¿Qué escala podría salir de esos dos acordes, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero para eso, para entender mejor eso, los modos tienen que estar bastante claro, ¿ok? Listo. Luego las funciones armónicas, que también lo hemos visto en la armonía clásica, ¿no? En este caso, la tónica, la subdominante, en este caso la dominante, ¿no? Ahora, dentro de estos acordes, pues en la armonía funcional vamos a tener más posibilidades porque tenemos que más colores, ¿no? Es decir, más tensiones. Entonces, al tener más tensiones y más colores, pues van a aparecer nuevos acordes. Estos acordes, obviamente, no siempre se va a tocar en la guitarra o en el piano, sino todo esto podría repartir en una orquesta grande, por ejemplo, si con 5 instrumentos, podría utilizar ya la armonía funcional. O si incluso tengo una orquesta más grande, pues también podría aplicar la armonía funcional. ¿Ok? En este caso, pues los acordes de tónica pues podrían variar varios, por ejemplo, ¿no? Tenemos ahí desde un acorde muy sencillo, que es Do mayor, luego Do mayor 7 con novena y luego con trecena, ¿no? Un do-6 o un do-6 con bajo y 9 también es posible, ¿no? En este caso, vamos a tener una gama de acordes, no infinitos, pero de muchas posibilidades dentro de la armonía funcional, ¿ok? Luego tenemos también la subdominante, ¿no? ¿Cuál podríamos reemplazar? Acordes que se pueden reemplazar, ¿ok? Algunos ejercicios que tenemos ahí, ¿no? Por ejemplo, el Do mayor 7, Mi menor 7, Fa mayor 7 y Re menor 7, ¿no? Entonces son ejemplos nomás teóricos que estoy mencionando, ¿ok? Otro punto importante que aparece dentro de lo que es ya la armonía funcional son los dominantes secundarios, ¿no? ¿Cómo los saco? Simplemente ahí como ven el gráfico, pues tengo ahí los grados tonales del 1 al 7, la tonalidad de Do mayor, tengo el segundo grado que es Re menor, busco su dominante secundario y tengo a la 7, por ejemplo, ¿no? O el Mi menor, su dominante secundario Si 7, ¿no? Y el Fa, Do, y así voy sacando un dominante secundario que va a nutrir
a mi acorde y que este acorde pues va a nutrir a quién? A mi arreglo musical, ¿no? Entonces, si anteriormente, por ejemplo, ¿no? No sé, trabajaba con, por ejemplo, este ejemplo, ¿no? ¿Qué tengo ahí? Ok, todo está en estado fundamental, ¿no? Tengo do, la menor, re y sol, por ejemplo, ¿no? Pero si ya agrego más cositas, por ejemplo, como dominantes secundarios, podría tener esto, ¿no? Muy bien. ¿Listo? ¿Por ahí alguna pregunta, creo? Creo que no, ¿no? Se activó su micro. Entonces, tenemos algunos ejemplos de dominantes secundarios, que es un tema que aparece dentro de la armonía funcional que cada uno debería conocer, ¿no? Para que no solamente tengamos un arreglo, pues, por ejemplo, y tengamos 4 acordes, ¿no? De estos 4 acordes podrían salir más acordes dentro de ellos, ¿no? Y esto va a generar también que mi arreglo pues suene mejor, ¿no? Entonces, no digo que con lo básico no va a sonar mal, ¿no? Pero va a sonar muy básico como su nombre, ¿no? Pero si ya le pongo dominantes secundarias o pongo inversiones, pues esto va a sonar más nutrido, ¿no? Va a sonar con más colores, mejor dicho. Luego, ¿qué más tenemos por acá? Bueno, los dominantes por extensión que también se utilizan bastante, ¿no? Que puedes ir de dominante en dominante, tal vez para pasar a una canción o simplemente para pasar a una sección, ¿no? Que realmente su mismo nombre es los dominantes por extensión, ¿no? Que estás extendiendo el final, por ejemplo, ¿no? Te vas un do, un fa sostenido 7, un si 7 y llegas al mi menor, por ejemplo, ¿no? Entonces has extendido tu dominante hasta un punto, ¿no? Que querías llegar, por ejemplo, ¿no? Un ratito. Perdón, ya. Entonces, por otro lado, también tenemos los dominantes sustitutos, bueno, que ya no voy a entrar en más detalles, ¿no? Que podemos sustituir ese dominante tal vez por un dominante de otra tonalidad, de otra escala, ¿no? O de lo que realmente yo quiera o que me pida también mi arreglo, ¿ok? Entonces, hemos tocado bastante rápido, ¿no? Porque no es un curso específicamente de armonía funcional, ¿no? Los puntos o las herramientas que ustedes deberían conocer, ¿no? Como profesores de música, ya que esto pues va a nutrir a su arreglo y pues en algún momento pues también uno, si es que tiene algún alumno más avanzado, pues también le podría enseñar, ¿no? Principalmente los instrumentos pues, armónicos, ¿no? Cuando ya, por ejemplo, ¿no? El niño en primaria aprendió a hacer el do, re menor y sol, por ejemplo, ¿no? O un do, la menor, fa y sol. ¿No? Y luego ya tú le dices, no, vamos a cambiar otros acordes y le pones, no sé, un do 6, un la menor, un la bemol, no sé, la menor, menor 7, un fa sostenido menor 7 y luego un sol 13. Entonces el niño dice, ah, qué bacán, esto suena chévere, ¿no? Entonces eso es la idea, ¿no? Que al niño también pues le guste lo nuevo que se va a hacer en esta sección de lo que es el nivel secundario, ¿no? Hay que recordar que pues hay alumnos que realmente pues lo pueden captar muy rápido, ¿no? Pero hay alumnos que tal vez no. Entonces hay que tener mucha paciencia realmente con los... Si tienes un alumno que está despierto y dice, profesor, quiero aprender más, entonces te das cuenta que avanza, pues yo te recomiendo, si trabajas con un instrumento armónico con él, pues que le vayas enseñando la armonía funcional, los nuevos acordes o posibilidades que va a tener él. Y esto, pues en algún momento, si tú tienes un ensamble tanto pequeño o grande, pues te va a ayudar mucho. ¿No? Porque él simplemente tocando, por ejemplo, el piano con acordes de armonía funcional, pues no vas a necesitar tal vez a 2 instrumentistas más, ¿no? Un violín. Entonces él solito va a poder rellenar todo lo que no han podido hacer tal vez las cuerdas o no sé, o las maderas, ¿no? ¿Por qué? Porque su armonía está un poco más grande, ¿no? Y va a sonar mejor también. ¿Ok? Entonces, hasta ahí está todo claro, chicos. Correcto, perfecto. Muy bien. Entonces, esta parte de lo que es la armonía tradicional, se dan cuenta que es bastante grande, ¿no? Entonces, yo simplemente les doy como que un poquito, porque sé que, bueno, específicamente este curso no está diseñado para, o sea, me refiero a los viernes, para ya lo que son profesores de música, ¿no? Entonces, puede ser que por ahí algunos no entiendan, ¿no? Pero bueno, ya está diseñado para profesor de música. En cambio, en el módulo 1 sí como que se podía entender o podían hacer esos ejercicios profesores que eran, no sé, de inicial,
o tenían profesiones afines, ¿no? Entonces, pero en este caso ya hablamos específicamente de música y qué es lo que debería conocer un profesor en sí, o en general un músico debería tener en cuenta estos puntos, ¿no? Ok, listo. Entonces vamos por acá. Muy bien, entonces vamos a ir un poco más adelante y vamos a ir ya, o imaginarnos que tenemos una sección de cuerdas, ¿no? Ok, entonces tenemos varios ejemplos. Vamos a empezar desde lo más pequeñito con una melodía y pues y esto se va a extender, ¿no? Listo, entonces vamos a escuchar este primer ejemplo. Muy bien. Entonces, obviamente, pues esta conducción de voces está, está bastante de manera clásica, se podría decir, ¿no? Es como que si habría armado primero mi bajo y luego ha ido rellenando un poco lo que es las tres voces de ahí, ¿no? Pero si se dan cuenta, pues hay pocos saltos dentro de estos instrumentos, ¿no? ¿Por qué? Porque la conducción de voz está yendo, ¿no? Como si fuera en algunos casos por paso conjunto, por ejemplo, ¿no? Y eso es lo ideal, ¿no? Si yo tengo un ensamble de cuerdas, por ejemplo, no siempre, pues, por ejemplo, ellos podrían llevar la parte entre armónica y un poco de ritmo también están haciendo, ¿no? Sobre esto, por ejemplo, yo podría crear una nueva melodía y le podría dar, por ejemplo, a las maderas o a otro instrumento, por ejemplo, ¿no? Pero mi base de todo mi arreglo o de mi orquesta que voy a generar, está donde está en mis cuerdas, ¿no? Porque mi conducción de voces está bien clara, ¿no? Entonces, si no tenemos eso para un arreglo grande, pues esto, ¡pum!, se va a caer así de simple. ¿Ok? Ahora, cuando trabajamos con cuerdas, en un inicio, pues mencionamos, por ejemplo, cuando en el módulo 1, que se le podía asignar tal vez melodías con síncopas o con melodías con silencios, ¿no? O con ligaduras, ¿no? Siempre y cuando sea tal vez un instrumento, ¿no? Porque el último ejemplo que vimos un violín, una flauta, una melódica, y percusión y un bajo, creo, no me acuerdo bien, ¿no? Pero pues mencionamos que podía ser uno o dos instrumentistas nomás, ¿no? Que se podían aprender la melodía porque era una melodía muy conocida y podían hacer esas síncopas, ¿no? Pero si solamente vamos a trabajar con un conjunto de cuerdas, por ejemplo, entonces no hay que pensar en uno, ¿no? Hay que pensar que van a haber tres violines, van a haber no sé, dos violas, en este caso dos o tres segundos violines, o un violonchelo o dos violonchelos, ¿no? En lo que puedan tener. Entonces hay que trabajar o la visión en que uno va a hacer un arreglo o va a arreglar una canción, pues es de manera ya más amplia, no pensando solamente en uno. ¿Ok? Listo, pasamos al siguiente ejemplo. Ok, entonces ahí, por ejemplo, hemos agregado una voz más, ¿no? Que podría duplicarse siempre y cuando, pues yo tenga, no sé, 10 violinistas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahora, lo malo de dividir un poco los violines, por ejemplo, en el violín 2, es de que obviamente el peso se va a perder un poco en todo el conjunto, ¿no? Obviamente podría dividirlo para, no sé, para que toque tal vez otra melodía que tenga tensiones, por ejemplo, ¿no? O para que duplique la melodía que se está tocando ahí, ¿no? Pero de todas maneras, ahí, por ejemplo, se está duplicando en este caso, la melodía, entonces se siente todavía la intención en este caso, de la melodía o de este pequeño arreglo, ¿no? Pero ya cuando vamos haciendo el divisi o vamos dividiendo un poco las cuerdas, recuerden que vamos perdiendo un poco la masa o en general de todo el volumen de lo que es la sección, en este caso, de cuerdas. ¿Ok? Listo, seguimos avanzando. Otro ejemplo. Muy bien, listo. Teníamos el tercer ejemplo. Pues que hemos agregado aquí al contrabajo, ¿no? Entonces, en algunos colegios,
cuentan con contrabajo, ¿no? Entonces el contrabajo pues va a duplicar casi siempre a la melodía del cello, pero recuerden que el contrabajo pues va a sonar una octava abajo, ¿no? Una octava más de lo que está sonando, lo que está escrito ahí. Entonces hay que tener en cuenta de casi siempre pues escribirle, por ejemplo, ¿no? Si el violonchelo está ahí y yo lo paso esto simplemente ahí, pues se va a transportar arriba, ¿no? Entonces ponerle a la misma altura en lo que se está escribiendo el cello para que esto suene al mismo nivel, ¿no? Porque si yo le pondría muy abajo, primero que hay notas que ya no podría hacer el contrabajo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿ok? Listo. ¿Qué otra cosa más apareció acá? El divisi, ¿no? Suena más grande, pero ya en el programa, ¿no? Pero ya dentro de una orquesta, pues va a sonar, la armonía va a sonar muy bien, ¿no? Pero el peso lo estamos ganando ¿con quién? Con el contrabajo, a diferencia del otro, ¿no? Porque ya hay dos divisis ahí, ¿no? Tanto en la viola 2 como en la, pero en el violín 2 como en la viola, ¿no? Listo, avanzamos. Muy bien, entonces este ejercicio ya es un ejercicio más avanzado, ¿no? Si tuviéramos ya como que niños, no sé, que estén en los programas de orquestando, ¿no? O en los programas de Sinfonía por el Perú, pues que leen muy bien y algunos niños llegan a, en este caso, a rangos melódicos un poco más altos, ¿no? Sin embargo, en la parte más, viéndolo un poco más de la parte armónica y del arreglo, pues estamos, en este caso, hay tres divisis, ¿no? El violín uno, el violín 2 y la viola, ¿no? Pero estoy ganando todo eso porque ya la melodía se ha hecho una octava más arriba. Entonces no se está perdiendo esa masa de todo mi quinteto, se podría decir ya, ¿no? O de toda mi orquesta. Siguiente. Listo. Entonces, también hay otra posibilidad, ¿no? Que no, si no deseas que la melodía resalte en la octava alta, puedes duplicar las partes del violín 2 y las violas más arriba también, ¿no? Entonces, también es una gran posibilidad sin perder un poco lo que es la dinámica, ¿no? O sea, toda la masa de lo que quiero conseguir con mi arreglo de cuerdas, ¿no? Y finalmente. Muy bien, entonces ahí he duplicado tres veces ya mi melodía, ¿no? Y podría duplicar más, ¿no? Pero ya se sentiría más solamente, en este caso se siente la melodía, ya no sientes la armonía que hay atrás, solamente el bajo, por ejemplo, ¿no? Entonces, si uno quiere tener eso o quiere conseguir que la melodía suene así, pues puedo repartir mi melodía por todos mis instrumentos, no solamente en el caso de las cuerdas, ¿no? Si tuviera una orquesta un poco más grande, pues en este caso y lo quiero repartir por todos lados mi melodía, pues va a sonar muy bien, ¿no? Pero la parte armónica, pues va a quedar un poco ahí atrás nomás, ¿no? Se va a escuchar el bajo y la melodía, ¿no? Entonces, si uno quiere eso, bien, pero hay que tener en cuenta que la parte del medio, si hablamos agudo, medio y grave, la parte de los medios se va a escuchar realmente muy atrás. ¿Ok? Listo, entonces hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Muy bien. Listo. Entonces, volviendo ya o cerrando un poco este primer tema, pues hemos visto que estos puntos son muy importantes, ¿no? El conocimiento de la armonía, tanto clásica como funcional, ¿no? Hemos visto los ejemplos o qué herramientas tenemos dentro de esas dos ramas, ¿no? Los timbres y los rangos melódicos, ¿no? Entonces, saber también qué instrumentos van bien, si voy a trabajar con un ensamble pequeño o si voy a trabajar con una orquesta grande, ¿no? Los rangos melódicos, por otro lado, el conocimiento práctico y teórico de los estilos académicos y contemporáneos, ¿no? Entonces, siempre al momento de hacer un arreglo hay que conocer qué estilos yo conozco, ¿no? Porque si quiero hacer un estilo que no conozco, puede ser que tenga muchas equivocaciones en la escritura o en el ritmo de toda la canción, ¿no? Entonces hay que conocer siempre ese estilo para poder hacerlo siempre, ¿no? Y para que salga bien principalmente.
Contar con un programa de notación musical que realmente es bien básico, ¿no? Y si no tenemos un programa de notación musical, pues lo podemos hacer, pero se va a hacer más difícil, más tedioso, más tiempo, ¿no? Entonces hoy en día pues escribes, no sé, en una hoja de Sibelius o de Finale y esto lo puedes exportar, automáticamente puedes crear las voces, ¿no? Y un arreglo lo puedes tener en 5 horas, por ejemplo, ¿no? Me refiero a un arreglo un poco más grande, ¿no? Y finalmente la creatividad musical, ¿no? Sin la creatividad musical pues también nada de estos puntos mencionados tendría sentido. ¿No? Entonces, si sé armonía clásica funcional, pero no sé cómo aplicarlo, no sé qué hacer, no tengo mucha creatividad, entonces ahí tenemos un gran problema, ¿no? Entonces, chicos, lo que yo recomiendo siempre para todos los que quieren estudiar arreglos musicales o hacer ya un arreglo dentro del nivel secundaria, pues es escuchar mucha música, ¿no? Todo tipo de música siempre es bienvenida, ¿no? Escuchar un poco de, no sé, de salsa, escuchar un poco de música clásica, diferentes periodos, ¿no? Eso realmente nutre mucho en general, no solamente al ser humano, ¿no? Sino al profesor como profesor de música. ¿Ok? Entonces, hasta ahí estoy acabando el día de hoy mi sesión. Y por ahí, a ver, alguna pregunta, chicos. ¿Todo está claro? ¿Tienen alguna duda de algo? No, genial, para mí ha estado bien claro. Gracias, Marco. Muy bien. Listo, a ver, una pregunta. No hay ni una pregunta más por ahí. A ver, voy a esperar. Muy bien. Listo. Entonces, la próxima clase vamos a entrar un poco a la parte ya, se podría decir, coral, ¿no? Que vimos algunas posibilidades dentro de lo que son el nivel inicial y primaria, ¿no? ¿Qué es lo que podían hacer ellos en esa etapa, ¿no? Pero ya en un nivel secundario, pues hay otras cosas que pueden hacer con su voz los mismos niños o niñas. ¿Ok? Listo, chicos, nos despedimos. Espero que todo haya estado claro. Voy a pedirles que me den hasta mañana para poder subir el material, ¿no? Porque es bastante. Y para que ustedes lo puedan revisar, ustedes puedan hacer los ejercicios también que están ahí. ¿Ok? Listo, chicos, nos despedimos y les agradezco bastante. Chao, chao. Gracias, Gracias, bendiciones. profesor. Saludos en casa. Chao, cuídense. Gracias. Muchas Gracias. gracias. Saludos a todos. Gracias.